Manuel, tú sabes que ya en las cartografías de 1700 y pico aparecía el puerto de la Bajadilla. Sí, señor. En la cartografía de 1700 y pico, en el siglo XVIII, aparecían ya las cartografías de la imposición del puerto pesquero. Más que un puerto pesquero era como una ensenada. Una ensenada. Fíjate que ha pasado tiempo y ha llovido bastante, o sea que nos podemos considerar como veteranos y privilegiados por ser uno de los puertos también antiguos, Tan ¿no? antiguo. De Andalucía, ¿no? Hombre, yo pienso que es uno de los más antiguos de Andalucía. Estamos hablando de muchos siglos, ¿no? Sin duda. Estamos hablando del puerto de la Bajadilla, con lo pequeñito que es, ¿no? Para nosotros muy grande, ¿no? Yo tuvimos hace poco la oportunidad de grabar un programa de televisión, precisamente, hablando sobre tu padre, sobre cómo creciste en el puerto, sobre cómo echas de menos algunas cosas que estaban en el puerto de la Bajadilla, como esas escalerillas que se subían al muro. Para ver el mal tiempo, ¿no? Para ver el mal tiempo, ¿no? Porque así era como la única forma que vaticinaban los pescadores de coger y decir, ¿salimos o no salimos hoy? ¿Salimos o no salimos? Te asomabas arriba a la barandilla que había, ¿no? Subías las escaleras y veías el tiempo desde ahí, ¿no? Claro. Y a lo mejor en San Pedro había un temporal, pero bueno. Oye, Manuel, ya era hora, ¿no?, en que se le empezase a hacer una reestructuración total y absoluta al puerto pesquero de la Bajadilla, ¿no? Sí, por supuesto. Llevamos muchos años reivindicándolo y el pueblo de Marbella lo merece, ¿no? La verdad es que ya no es tanto por los pescadores, mira, nos conformamos llevamos muchos años conformándonos con lo que tenemos y claro. Y mira, ahora esto de que la nueva remodelación, paseo marítimo, loja nueva, como aquel que dice, fábrica de nieve a estrenar, ¿no? Un llano de aparcamiento y futuros almacenes, que lo viste los otros días en fotos, ¿no? Futuros almacenes, pues nosotros pues como el que nos compra un chalet, ¿no? Totalmente. Oye, lo más importante, ¿no?, es que se van a reutilizar muy bien y se van a reubicar muy bien los espacios que estaban un poco obsoletos en el puerto de la Bajadilla. Por ejemplo, los almacenes donde vosotros guardáis todas las artes de pescas, ¿no? Esos almacenes ahí van fuera, se incluyen dentro de lo que será el puerto, porque claro, todo lo que es los almacenes ahora, actuales, eso irá a pasar a lo que será parte de la unión del paseo marítimo con la gran senda y demás, ¿no? Ahí va todo, y todos los almacenes van fuera de ahí, porque ahí va toda una senda de paseo marítimo que se juntará con la Bajadilla y con la senda litoral que viene de aquí a Levante para acá, ¿no? De Río Real para acá, ¿no? Esperemos que pronto se vea la novedad que hay ahí. Es una cosa muy bonita, ¿no? Tenemos el proyecto allí, ¿no? Y todos los almacenes pasarían adentro del puerto pesquero y nos quedaríamos todos dentro unificado en el puerto pesquero, ¿no? Quitaríamos los almacenes que tenemos allí pequeños de enceres, ¿no? Y pondríamos los almacenes ya, su almacén en condiciones de obra, ¿no? Claro. Oye, Manuel, nuestro puerto pesquero es muy singular. Muy singular porque es curioso. Comparte espacio con otro puerto deportivo, ya que es mitad puerto pesquero, mitad puerto deportivo, ¿no? Que eso también lo hace la gestión de la Junta de Andalucía. Sí. La relación es fantástica, ¿no? Sí, por supuesto, fantástica, no tenemos problema de ninguna clase, ¿no? Estamos enfrente uno de otro, pero nada, no hay problema. Qué bueno. Lo único que nos junta más es donde estamos, en el gasoil, ¿no? Estamos nosotros gasoil y ellos gasolina, ¿no? Pero no hay problema por eso. No hay ningún tipo de problema. Nada. Hace poco, antes de que comenzasen las Navidades, tuvimos la oportunidad de la visita de algunas autoridades dentro de las consejerías del ramo de la Junta de Andalucía, entre ellos también al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, junto con la alcaldesa, contigo, con la consejera de Pesca, de Agricultura, pues se inauguraban la nueva fábrica de hielo. Por fin, ¿no? Por fin, la tenemos ya ahí, ya estamos a espera de cuatro pasos que hay que dar para que puedan funcionar, ¿no? La luz y todo el tema de contador y esto, pero la tenemos ahí ya a vista de este verano ya que empieza a suministrar hielo a todos los barcos y a todos los restaurantes, que ese fin también lo tenemos en mente, ¿no? O sea, que la fábrica de hielo va a tener la utilización para barcos y también para la empresa de hostelería. Y los propios compradores de pescado, ¿no? Que antes tenían que traerse la nieve de por ahí, de otros lados, ¿no? La van a tener ahí con su saco de hielo, con el nombre de la Cofradía de Pescadores de Marbella y para nosotros un gusto servírsela a ellos, ¿no? Sin duda. Sí.
¿Cómo van las obras? Tú que estás todos los días ahí. Bueno, ya tenemos ¿Está viendo movimiento o no? Sí, por supuesto. Ya tenemos demolida casi la loja antigua. Sí. Ya tienen todo el techo quitado y ahora queda nada más que un poco de estructura. Y yo creo que para este mes que entra tendremos el llano, la superficie limpia, para que gracias a Dios los camiones puedan dar la vuelta para cargar pescado, ¿no? Que ahí venían los hombres de marcha a través de la entrada al puerto, ¿no? Hasta dentro de la loja, ¿no? Y ahora gracias a Dios ya pues pone un grito en el cielo que es que ya pueden dar la vuelta a los camiones, lo que no llevamos muchos años reivindicando, ¿no? Hombre, y es que eso también era un riesgo para la seguridad de los propios profesionales, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, ya llegó un momento que había camiones, por ejemplo, estos grandes camiones que hacen la ruta de España diario, que decían que no entraban, que lo sentían mucho que no entraban, ¿no? Y nos hemos gastado muchísimos duros en llevar pescado a otros puertos para poder cargarlo. Tener que llegar a Estepona con un camión pequeño para cargarle y hacer un transbordo al camión grande, ¿no? Y nos hemos gastado muchísimo dinero en eso y yo creo que ya se está viendo la luz, ¿no? Hombre, algo que ya que se empezar a ahorrar, ¿no? El tema de no gastar o prácticamente tirar dinero, porque era tirar dinero. Tenemos ahí la infraestructura necesaria para quitar la antigua lonja, quitarla primero porque ya era un peligro, sobre todo porque ya estaba en bastante mal estado, quitarla, dejarla ahí la explanada para que pudiesen maniobrar los diferentes camiones así, pues eso, ¿no? Seguir con su trabajo habitual, ¿no? Cofradía de Pescadores, ¿cómo estáis? Bueno, ahí vamos tirando, es un año malo, empecemos con la pandemia y bueno, hemos cerrado cuentas un poco chunga, ¿no? Pero mi padre lo decía, ¿no? No hay mal que por bien no venga, ¿no? La cofradía está siempre ahí, siempre estará ahí, ¿no? De una manera o de otra, pues vamos subsistiendo, como digo yo, ¿no? Vamos subsistiendo. Oye, ¿cómo respondisteis o cómo respondió desde la cofradía con todo lo que fue el inicio de la pandemia hasta ahora? ¿Tuvisteis que adaptarlo rápidamente? Sí, claro, tuvimos que adaptarnos, los barcos los tuvimos que adaptar. Barcos de 10 personas, pues podíamos ir 7 nada más, tuvimos que quitar tripulación. No tanto en los barcos como dentro de la loja, pues tuvimos que restringir la entrada a personas que no eran ajenas a la actividad, que está prohibido, pero bueno, tú sabes que siempre viene el jubilado que ha tenido un barco, que venía a ver la venta por la tarde, que le gustaba ver la venta. Tuvimos que cerrar la infraestructura que tenemos arriba para los turistas que venían a ver la venta por la tarde, que tenemos una infraestructura arriba, lo tuvimos que cerrar, lo tenemos cerrado, hasta nueva orden, claro. Y todo el mundo con mascarilla, y todo el mundo con los líquidos de mano, y todo el mundo, claro, es normal, ¿no? ¿Cómo se está capeando la crisis? Bueno, capeando, Jesús. Nosotros llevamos toda la vida capeando. Nosotros llevamos toda la vida capeando el temporal. Unos años mejores y otros años peores. Este año está un poco flojo porque el cerco, pues, la verdad es que hemos bajado mucho, ¿no? En capturas, ¿no? Y también hacer una reflexión a la gente, que haga la gente una reflexión de que está el pescado tirado. No se puede pagar un kilo de jurel en la loja a 30 céntimos el kilo, cuando lo está vendiendo en una gran superficie a lo mejor a 7 y 8 euros un kilo, ¿no? O 5 euros un kilo, ¿no? Le está ganando un 500% o un 1000%, ¿no? Que la gente lo vea, que verdaderamente que vea lo que es el trabajo que hacemos y el producto de calidad que traemos a Marbella, que es las manos que tenemos, es el producto que traemos, ¿no? En las manos que por donde las manos pasan, es un producto de gran calidad para el precio tan horroroso que han estado pagando, ¿no? Este verano está un poquito más alto por el tema de que han estado los restaurantes abiertos, pero otra vez ha bajado, ¿no? El pulpo se ha puesto ahora a 4 euros otra vez el kilo, cuando estaba ahora 2 semanas a 8 y a 7,5, pues ha bajado el 50%, ¿no? Pero bueno, ya lo decimos, es lo que nos toca y ya está. Adaptarse a las consecuencias y adaptarnos a lo que hay. Y hablando de precios, precisamente, os leo una nota también a la audiencia, a los espectadores, porque el sector pesquero español transmitía a Luis Planas, al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, una reunión mantenida que, bueno, está absolutamente frustrado el sector pesquero tras los acuerdos adoptados en el Consejo de Pesca de la Unión Europea celebrado el pasado 15 y 16 de diciembre y advierte de que tales medidas ponen en peligro el mantenimiento del equilibrio social, económico y ambiental en el Mediterráneo español. Según ese acuerdo, la cuota para la especie, por el tema de la Unión Europea que prorroga de momento, ha prorrogado las cuotas de pesca afectadas por Brexit y recorta una especie, la merluza ibérica, ¿no? Según el acuerdo, la cuota de la especie baja 5%
mientras que para el lenguado lo hacen en 20% y la cigala en un 3,1%. Bueno, a nosotros no nos afecta tanto el porcentaje por las especies marinas. De las especies, no nos afecta tanto por los días que nos han impuesto, ¿no? Un barco de arrastre que suele pescar sobre 230 o 240 días anuales, sí, pues se le ha quedado en 160 días. Yo creo que el señor Luis Planas, si teníamos las banderillas puestas, ya nos ha dado con el estoque. Clarísimo, vamos, clarísimo que nos ha dado con el estoque. Un barco que para llevar los gastos para adelante de la gente que tiene que echar los 5 días a la fuerza, y ahora le ha dicho que le quite un día a la semana. A la semana. Así de claro. Entonces, pues, el arrastre está como... Ya estaba malamente de por sí, no estaba malamente de por sí en cuanto a la pesquería, estaba malamente de por sí en las habladurías, ¿no? Porque lo que no se puede consentir es que los barcos de arrastre los arrasan todos, los barcos de arrastre... No, señor, no. Hay otras cosas que arrasan más, por ejemplo, como una tubería sanitaria, ¿no? Más que un barco de arrastre. Y llevamos sufriéndolo toda la vida, ¿no? Desde que se hicieron los saneamientos en toda la costa, ¿no? Pero bueno, los ecologistas le han dado por los barcos de arrastre. Bueno, pues son las únicas embarcaciones que están haciendo limpieza en la mar y traen los plásticos, eso no lo miran. De verdad que le están haciendo la vida imposible a los barcos de arrastre, y después se verán las consecuencias. Después nos gustaría comernos una cigala o una gamba de Marbella, y te la va a tener que comer de... Pues ya ves. Lo veremos. Pues sí, así lo es. veremos. Oye, con todas esas medidas bajo la dirección en la cartera del Ministerio de Luis Planas, ¿tú crees que están en riesgo en desaparecer algunas cofradías? Algunas, no en este caso la nuestra, ¿no? Sí. ¿Pero tú crees que están en riesgo de desaparecer? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchas cofradías van a desaparecer. Porque, mira, nosotros, por cierto, por desgracia, pues tenemos 4 barcos de arrastre. Pero te pongo un ejemplo, Motril. Claro, Motril tiene... Motril tenía 40 barcos de arrastre, o 50. Unos 50 barcos de arrastre. Nos impusieron la reducción de embarcaciones por puerto. Motril hizo una reducción de un 25%, más de lo que le exigió el Ministerio. Y ahora le exigen esto, un puerto que solamente la cofradía se dedica al arrastre, porque no hay otra pesquería, ¿no? Pues cuando esos barcos desaparezcan, pues la cofradía desaparecerá. Claro, sin duda. Por último, Manuel, no te voy a robar más tiempo porque ahora mismo tienes una reunión con la cofradía y tienes una reunión, una videoconferencia y demás, ¿no? ¿Hacia dónde va el futuro del puerto pesquero de la Bajadilla? ¿El futuro? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo. El futuro de infraestructuras y sobre todo, esperemos que ya todo esto acabe, sí, para tener una media normalidad. Pero ¿hacia dónde tiende? Yo pienso que tiende a lo mejor de Marbella. De verdad que va encaminado a... El puerto estaba obsoleto, el puerto de Marbella estaba obsoleto, y yo creo que el puerto de Marbella se va a integrar dentro del pueblo, dentro de la ciudad de Marbella. Entonces para nosotros es una cosa muy buena, ¿no? Que tú puedas decirle a cualquier persona que pase por allí, o que cualquier persona que te pregunte, porque yo creo que, mira, es darte cuenta que desde que está la pandemia, en Marbella al puerto pesquero no iba nadie. Claro. Y ahora es raro que no pasen personas mayores, personas antiguas, personas jóvenes, corriendo, haciendo deporte, andando. Eso no se ha visto nunca en Marbella, en el puerto pesquero de Marbella, y ahora lo estamos viendo. Pues dime tú cuando esté el puerto acondicionado para eso, ¿no? De verdad que yo creo que vamos a una cosa muy buena, ¿no? Sí, es lo que te dices, ¿no, Manuel? Introducir algo tan tradicional en una zona costera como es su puerto pesquero a las costumbres y a la vida cotidiana de la ciudad. Claro. Introducir el puerto en la ciudad. Antes parecía que estaba un poco ahí. Sí, está ahí, pero... Está ahí, bueno, yo le he preguntado a mucha gente, con la catalogación que tenemos, por ejemplo, que tenemos también además con el aliciente que tenemos 4 puertos deportivos. 4 puertos. Tenemos 4 puertos, aquí, ¿no? Al lado, no se olvide la gente. 7 kilómetros, ¿no? Que no se olvide la gente que el puerto deportivo era el puerto pesquero de Marbella. Era el puerto pesquero de Marbella, Ahí está, el puerto de la Virgen del Carmen. Ese era el puerto pesquero. Era el puerto pesquero de Marbella. Lo que pasa que, pues claro, pues por cercanía o porque mejor había un barco de otra clase allí, pues mejor pues vamos a ponerlo al otro lado, ¿no? Pero que el puerto pesquero realmente de Marbella era el puerto deportivo. Sí. Y hombre, y además también será otro de los atractivos turísticos para ofrecer a las personas que ya dentro de poco, esperemos dentro de poco, ya nos visiten de nuevo, ¿no? Y pudiéramos ir a los colegios con los chiquillos, ¿no? Y enseñarles lo que es la pesca de Marbella, ¿no? Eso es otra cosa, porque también tuvimos la oportunidad, tanto tú como yo, de hablar muchas veces de eso, ¿no? Sobre el tema de la docencia a los niños, ¿no? Llevar la mar a las aulas, ¿no? El noble arte de la pesca, ¿no?
a las aulas. Que vea un niño, por ejemplo, con 14 o 15 años, ¿no? Que vean lo que es un barco de arrastre, por ejemplo, el trabajo que tiene, un barco de cerco, la noche que pasa, por ejemplo, ¿no? Una cosa muy bonita, ¿no? Yo tengo una cuenta pendiente contigo. Yo sé que me acabas de lanzar ese guante de nuevo, aunque estemos en directo, y yo lo recojo fantásticamente bien. Sé que tengo una cuenta pendiente contigo. Sí, sí. Yo me tengo que embarcar y hacer un reportaje televisivo contigo en el barco. Cuando quieras. Una noche de las malas. De las malas. De las malas. Para saber que, sí, porque todo el mundo dice, sí, pesca, sí, muy bien. No, pero hay que pasarlo, como hay que pasarlo muchas veces, sí. Cuando estamos ahí en medio. Ahí está. Manuel Aro, presidente de la cofradía, patrón, ¿no? Mayor, mejor. Presidente, patrón mayor, lo que queráis. Perfecto. No, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Marbella. Como siempre, querido amigo, un placer hablar contigo. Un abrazo. Oye, dale un abrazo a toda la familia, que estáis bien. Sí. ¿Estáis bien todos? Sí, sí. Y eso es una alegría. Sí, vamos. Oye, que el otro día no pudisteis venir porque había cantidad de pesca y eso es importante. Sí, y además estabais con las caballas, ¿no? Con las caballas y los jureles. Y los jureles. Qué bueno. Manuel, gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro de verte. Verán, está a punto de dar comienzo la segunda fase de la campaña para inmunizar a la población que vacuna a los 6 millones de españoles mayores de 70 años. Sin embargo, ya se han producido las primeras noticias relativas a la negativa, cuidado, de someterse a la inyección contra el COVID-19. Precisamente ocurría en los juzgados de guardia de Santiago de Compostela cuando se decidía unos días atrás la obligatoriedad de vacunar a una anciana incapacitada de una residencia. Su hija se negaba a la medida, decía a la hija que no querían que vacunase a la madre. La decisión del magistrado competente se basó en la prevalencia de la salud sobre la opinión personal de un familiar. Y ante este tipo de ejemplos hay muchas preguntas que vamos a poner sobre la mesa. Por ejemplo, ¿qué ocurre si los padres no quieren vacunar a su hijo en edad escolar o si un profesional sanitario rechaza la vacuna? Lo que sí es verdad es que es una concienciación de todos que hay que ser conscientes de la obligatoriedad de ponernos la vacuna. Pero aún así, yo creo, Montserrat, que el primer titular podría ser, para empezar nuestro tema de hoy, es este: la vacuna no es obligatorio, pero podría llegar a serlo. Sí. A ver, efectivamente, la vacunación en España no tiene carácter obligatorio, vacunarse es voluntario. También España es uno de los sitios con más índice de vacunaciones, no hay problema, la gente se vacuna en general, no tiene problemas con las vacunas. La cosa es, hay dos teorías. Una teoría que dice que con la actual legislación, es decir, el decreto del año 81, la ley que establece la regulación del estado de alarma, excepción y sitio, que prevé que el Gobierno podrá tomar las medidas necesarias en caso de enfermedades infecciosas y demás, completado con las leyes sanitarias. Por ejemplo, hay una ley del 86 que en 3 artículos es una ley de medidas, ¿cómo se llama esto? Medidas excepcionales en materia de salud pública, sí, que en 3 artículos, con una redacción bastante vaga, y eso lo reconocen todos que es una redacción muy vaga, sí, podría facultar a que el Gobierno declarase obligatoria la vacuna. Es decir, hay un sector que opina que ya existe en esa regulación que permitiría decretar la vacuna obligatoria. Y hay otro sector, entre ellos algún juez, que entiende que no, que habría que o reformar esta ley de medidas urgentes en materia de salud pública o establecer una ley al uso ad hoc para establecer la obligatoriedad de vacunarse. Al final, ¿qué va a pasar? Pues no sabemos, porque el Gobierno sí que ha dicho que en principio descarta hacer obligatoria la vacuna. Por sectores, porque efectivamente hay sectores que están en contacto con personas vulnerables, los sanitarios. Por ejemplo, los sanitarios no hay obligatoriedad de vacunarse, pero su estatuto establece que es falta grave, por ejemplo, podría ser considerado falta grave, en este caso, el no vacunarse del COVID, el negarse a vacunarse.
Antes de nada quiero saludar también a los internautas que acaban de conectar con nosotros por la red social Facebook de Radio Televisión Marbella. Para todos un saludo, gracias por estar ahí en directo, sobre todo por la sección de hoy muy interesante con nuestra abogada Montserrat Pijuán, porque estamos hablando sobre la vacuna contra el COVID-19. La ley española, atención, la ley española permite imponer su obligatoriedad por el interés general, aunque hemos comenzado, pues eso, poniendo el titular de la vacuna no es obligatoria. A ver, lo de que la ley española permite su obligatoriedad, hay sectores que no están de acuerdo. Que no están de acuerdo. Que no están de acuerdo. Pues para eso estás aquí, que eres abogada, que eres letrada. Que es lo que estábamos comentando. A un juez, por ejemplo, de prestigio en España ha comentado que él considera que habría que modificar la ley actual de medidas especiales en materia de salud pública o hacer una ley al uso para hacer la obligatoriedad. En principio, todavía no es obligatorio vacunarse del COVID. Vale, perfecto. Veremos a ver qué establece el gobierno, cómo lo hace. Estábamos hablando concretamente sobre el caso que había pasado en los juzgados de guardia de Santiago de Compostela, sobre una persona de riesgo, de una madre que querían vacunar, pero su hija se negó a vacunarla. Bien, luego hemos hablado sobre los profesionales sanitarios, sobre si se tienen que vacunar o no, pero ahí te lanzo la pregunta, Montserrat, ¿qué ocurre si los padres no quieren vacunar a los hijos en edad escolar? O sea, en edad escolar se comprende y se entiende como menor de edad. Sí. Vale. A ver, los padres en ese caso, a los menores de edad, son los representantes legales y tienen potestad, y con la parte de potestad de un padre o una madre, de los padres, lleva inherente tomar decisiones con respecto al menor. Lo que pasa es que, por ejemplo, alguien, sea el colegio o lo que sea, les puede exigir, y eso sí se puede hacer, porque hay alguna resolución anterior, incluso hay una sentencia que, por ejemplo, obligó a un grupo de padres a vacunar a sus hijos del sarampión, por ejemplo, ¿no? Y en un caso de pandemia y de riesgo de la salud pública, sí que el centro podría exigir, el colegio en particular, o una de dos, o acude al juez para pedir, como pasó con esta mujer, acude a un juzgado para obligarles, y ahí el juez, a ver, yo creo que todos los jueces siempre primarán la salud pública sobre los intereses particulares, a no ser que haya una razón, un niño alérgico, cosas así. Pero ya son casos particulares, caso a caso. Pero lo que sí que es cierto es que o se acude al juez a solicitar que se obligue a un padre a vacunar a su hijo, o el centro dice, no, mire usted, si usted no me trae el justificante de vacunación, aquí su hijo no se matricula. Claro, sin duda alguna. Y además trabajando, pues eso, en espacios públicos donde hay aglomeración de personas, en este caso sectores escolares, personas mayores. Personas mayores, residencias. Residencias, personal sanitario, hospitales. Te formulo una pregunta, lugar de trabajo. Sí. ¿A mí me pueden obligar a ponerme la vacuna del COVID en el trabajo? No, en principio no. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es concienciación. Claro, de cada uno. Depende del sector en el que uno esté trabajando, si hay más riesgo, menos riesgo. En principio el empresario no puede obligar al trabajador a vacunarse. Vale. Según la regulación de prevención de riesgos laborales, tiene que informar de la existencia de la vacuna, de los riesgos de la vacuna, ponerle incluso a su disposición la vacuna, sin coste para el trabajador, si quiere que el trabajador se vacune. Informarle de todo eso. Si aún así el trabajador se niega. A ver, yo acabo de leer un artículo que dice, bueno, pues haciendo en LinkedIn, la red social, sí, mandándonos a los profesionales un modelo de carta de despido basándose en que la prevención de riesgos laborales, el programa de prevención de riesgos laborales de la propia empresa lo exigía. Ahí que quería yo llegar, Montserrat. ¿Nos pueden despedir? O sea, ¿a mí me pueden despedir de la empresa si me niego a poner la vacuna? De momento no. De momento yo entiendo que no. Ese despido sería improcedente. Ya. Yo entiendo que no. No te pueden... No, se puede alegar un montón de... Y he escuchado teorías de todos los tipos. Es decir, que si el trabajador no se adapta al puesto de trabajo, pues mire usted, a mí eso es porque no se quiere vacunar. Esa causa me chirría. Yo no despediría a un trabajador alegando eso porque no se quiere vacunar. Faltas disciplinarias, está un poco forzado. De momento, tal como está la regulación actual, no se puede despedir a un trabajador porque no se quiera vacunar. Se le podrá sancionar, además el Tribunal Constitucional lo que dice es que todo tiene que ser proporcionado, y un despido
por no querer, cuando la vacuna es obligatoria, no quererse vacunar, es desproporcionado. A un trabajador se le podría sancionar, abrir un expediente. Bueno, sería discutible, pero sería más proporcional y un juez incluso no lo vería mal que la empresa dice, oye, pues mira, no, yo te abro, si tú no te quieres vacunar, yo te pongo a tu disposición toda la información, la vacuna y todo. Tú no te quieres vacunar, pues yo te voy a abrir un expediente sancionado. Que eso luego se recurre en la jurisdicción de lo social, es decir, el trabajador tiene sus medios para... Y luego el juez de lo social decidirá. Claro. Pero en principio yo entiendo que no se puede despedir y el despido sería improcedente. Vale. Una última cuestión con respecto... Primero la sección contigo para despedirte y segundo con el tema sobre la vacuna COVID en el lugar del trabajo. Ha quedado claro sobre el tema de si me tienen que obligar, si me pueden despedir, pero Montserrat, ¿a mí me pueden preguntar en una empresa si yo estoy vacunado contra la COVID-19 en una entrevista de trabajo? No, sería anticonstitucional. Es lo mismo que si te preguntan cuál es tu religión o... Condición sexual. Exactamente. Todo eso estaría prohibido, entraría dentro de lo que la Constitución establece como un tema personal. No te lo pueden preguntar. Curioso. Bueno, esa es la teoría. Esa es la teoría. Luego la práctica es otra. Quiere decir que si tú te niegas a contestar o no, o te contestas que no, pues ya está la voluntad del empresario en contratarte o no, porque a lo mejor uno con la misma cualificación que tú sí se ha vacunado. ¿A cuál va a escoger el empresario? Obviamente. Está claro. A ver. Esas son decisiones salomónicas, ¿no? Dicen, bueno, pues por uno u otro, estamos hablando ahora mismo de la teoría. Claro. Todo esto estamos hablando de teoría. Pero luego viene el aspecto práctico. Montserrat Pijoan, ha sido un placer como siempre tener la sección como cada día aquí en A Media Mañana, hoy con algo muy interesante y además de rabiosa actualidad sobre la imposición, la obligatoriedad o no de vacunarnos contra la COVID-19, ¿no? Exactamente. La próxima semana volvemos a barajar otras posibilidades y otro campo interesante. Cada vez que eres una enciclopedia, cada vez que vienes aquí, aprendemos contigo muchísimo. Ya tengo el tema pensado. Ah, ¿lo tienes pensado? Sí. ¿Lo vamos a dejar para la próxima semana? ¿No lo adelantamos? Lo dejamos para la próxima semana. Dejamos ahí en la incógnita. Perfecto. Para que la gente se conecte a la radio. Sin duda. La radio. Muchísimas gracias, Montserrat. Gracias como siempre. La próxima semana te espero. Muy bien. Gracias. Bueno, pues mucho interés el que tenemos ahora mismo con si nos obligan o no a ponernos la vacuna contra la COVID en los diferentes sectores que pueden ser de alto riesgo, en este caso en centros escolares, si realmente está obligado o no un profesional de la sanidad el ponerse la vacuna contra la COVID, centros de mayores, sobre todo de una persona mayor, y la COVID, la vacuna de la COVID-19 en el centro de trabajo. Todo eso y más aquí en A Media Mañana.